Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta presentación, donde vamos a desglosar los sistemas que son esenciales para clasificar las fracturas óseas. Para quienes estudian terapia ocupacional, dominar esto es, sin duda, una pieza clave para poder planificar una rehabilitación que sea realmente efectiva. Ok, ¿cuál es nuestro plan para los próximos minutos? Vamos a ir construyendo el conocimiento de a poco. Arrancamos con lo básico, definiendo qué es una fractura. Luego, vamos a entender por qué y cómo ocurren, el daño que provocan y al final vamos a unir todas las piezas en una herramienta que sea práctica para la terapia. Bueno, arranquemos por lo más básico, lo fundamental. Desde una perspectiva clínica, ¿qué es exactamente una fractura? O sea, dicho de forma sencilla, una fractura es que el hueso se rompe. Pero ojo, la clave no está solo en saber que el hueso se rompió, sino en entender todos los detalles, todos los matices de esa ruptura. Ahí está el secreto para un buen tratamiento y una rehabilitación exitosa. Bien, ahora metámonos en la primera forma de clasificar esto. Vamos a analizar la causa de fondo, la etiología y también el mecanismo, o sea, la manera en que se produjo la fractura, el por qué y el cómo. A ver, la causa, la etiología, es como el primer capítulo de la historia de la lesión, y casi siempre cae en una de estas tres grandes categorías, las que son por un golpe, un traumatismo, las que pasan en un hueso que ya estaba enfermo, o las que aparecen por un desgaste repetitivo. Aquí es fácil, pensemos en lo típico, una caída, un accidente de tráfico como el que estamos viendo. La fractura es el resultado directo, ¡pum!, de ese evento traumático puntual. En cambio aquí, la historia es muy distinta. El hueso ya estaba, digamos, debilitado por algo más, como una osteoporosis avanzada o un tumor. Entonces, a veces, un golpe súper leve, algo que normalmente no haría nada, termina causando una fractura muy seria. Y estas son las más tramposas. Aquí no hay un golpe fuerte, no hay un accidente. No, aquí el problema es la repetición, el gota a gota. Pensemos en un atleta de alto rendimiento o un soldado marchando por kilómetros. Ese impacto constante va debilitando el hueso hasta que se fisura o se rompe. Ok, otra pregunta clave. ¿La fuerza fue justo donde se rompió el hueso o no? Si alguien recibe un golpe en el antebrazo y se fractura ahí, es un mecanismo directo. Pero el ejemplo clásico del mecanismo indirecto es caer, apoyar la mano con toda la fuerza y, sorpresa, lo que se fractura es la clavícula. Entender esto nos da pistas sobre posibles lesiones asociadas. Fíjense en este caso. La fuerza viene, por así decirlo, de arriba hacia abajo, como si aplastara el hueso. Esto es súper típico en las vértebras, por ejemplo, al caer de pie desde una altura importante. El hueso básicamente colapsa sobre sí mismo. Imaginen que están doblando una rama seca. Por fuera, las fibras se estiran y se rompen, y por dentro se aplastan. Bueno, eso es lo que le pasa al hueso. Esta fuerza de flexión lo parte, y a menudo deja ese tercer fragmento en forma de cuña que algunos llaman en ala de mariposa. Exacto, como unas tijeras. Son dos fuerzas que van en direcciones opuestas pero en paralelo. Crean un corte limpio, transversal. Y en la columna vertebral, esto es muy delicado, porque hay un alto riesgo de que comprometa estructuras neurológicas. Y este es un clásico, el movimiento de torsión, como cuando un esquiador se traba el esquí, pero el cuerpo sigue girando, genera este patrón en espiral tan característico. La imagen lo deja clarísimo, ¿verdad? Ok, hasta ahora vimos el hueso. Pero, ¿y todo lo que lo rodea? Los músculos, la piel, los vasos sanguíneos. Esto es fundamental para un terapeuta, porque el daño a los tejidos blandos puede definir el pronóstico casi tanto como la propia fractura. Y aquí la primera gran división es súper visual y súper importante. ¿La piel se rompió o no? Si la piel está intacta, es una fractura cerrada. Si el hueso asoma o hay una herida que comunica con él, es abierta. Parece simple, pero la diferencia es abismal. Una fractura abierta es una puerta de entrada para las infecciones, y eso lo complica absolutamente todo. Y ojo, que una fractura sea cerrada no significa que no haya daño por dentro. Para nada. Esta clasificación nos demuestra que hay grados de lesión. No es lo mismo una contusión leve que un aplastamiento severo de los músculos, que incluso puede llevar a un síndrome compartimental, que es una urgencia médica. Y para la terapia, esto define cómo manejamos el dolor, la inflamación y cuándo podemos empezar a mover. Ahora, para las fracturas abiertas, esta clasificación es la Biblia. Y no es solo para ponerle un nombre, esto es un pronóstico en sí mismo. Una tipo I es una cosa, pero una tipo I y C, donde ya hay una arteria importante dañada, bueno, ahí estamos hablando de un escenario completamente diferente. El riesgo de amputación es real, y la terapia ocupacional tiene que ser súper intensiva desde el minuto cero.
Bien, volvamos al hueso. Ahora vamos a mirar la personalidad de la fractura, su forma, su geometría. Porque esa forma nos va a decir si la fractura se va a quedar quieta una vez que la acomoden o si va a tender a desplazarse. Y esto es clave para el trabajo del terapeuta. ¿Por qué? Porque si una fractura es estable, significa que una vez que el médico la acomoda, es probable que se quede en su sitio. Pero si es inestable, va a querer moverse. Y eso define todo. Si necesita una inmovilización más rígida, si necesita cirugía, y lo más importante, cuándo y cómo podemos empezar a movilizar sin correr riesgos. Entonces, la forma del trazo de fractura nos cuenta una historia. Una fractura transversal puede ser bastante estable, pero mírenla con minuta, el hueso está hecho pedazos. Ahí no hay estabilidad que valga, es como un rompecabezas sin bordes. Casi siempre va a necesitar una cirugía para rearmarlo y fijarlo con placas y tornillos. Bueno, ya vimos un montón de piezas sueltas del rompecabezas. Ahora, lo más importante. ¿Cómo juntamos todo esto para que nos sirva en la práctica diaria con nuestros pacientes? Y acá está la clave de todo. En la vida real, nadie usa una sola clasificación de forma aislada. Lo que se hace es combinar toda la información para tener la biografía completa de la lesión. Porque, seamos sinceros, el plan de terapia para un atleta joven con una fractura por estrés no tiene nada que ver con el de una persona mayor con una fractura patológica por osteoporosis. El abordaje es radicalmente distinto. Así que, al final, conocer toda esta historia, el por qué, el cómo y el qué de la fractura, es la base para diseñar un plan de recuperación que de verdad funcione. Dominar estas clasificaciones no es solo memorizar nombres raros, es empezar a entender al paciente, anticipar su recuperación y trazar el mejor camino posible para que recupere su función, su independencia y su vida. Y esa, al final, es nuestra misión.